Buenas a todos, ¿cómo les va? Yo soy Agustín Martín y bienvenidos a este podcast donde vamos a hablar sobre diferentes países del mundo en orden alfabético. Y en este caso nos toca Albania. Albania, oficialmente República de Albania, o en albanés Republik e Shqipërisë, disculpen, el albanés no es lo mío, es un país situado en el sureste de Europa. Limita con Montenegro al noroeste, con Serbia y República de Kosovo al noreste, con Macedonia del norte al este y con Grecia por el sur y el sureste. Su capital y ciudad más grande es Tirana. Su lengua oficial es el albanés, una macrolengua indoeuropea, mezcla de dos dialectos que son el Geng y el Tosk, siendo principalmente la última la de mayor influencia. Tiene poco más de 3 millones de habitantes. Su moneda es el lek albanés y está en el puesto 144 en cuanto a su extensión territorial. Su presidente actual es Ilir Meta y su primer ministro es Edi Rama. Se llama Albania debido a la etimología popular que relaciona a Shqipëria con la palabra albanesa shqip, que significa águila. Y esta explicación es recogida por los símbolos de la nación, como por ejemplo el águila de su bandera. Su bandera es roja por toda la sangre derramada por los soldados que tan valientemente se sacrificaron por su territorio, y en el centro se puede apreciar, como dijimos, un águila de dos cabezas, que es el sello con el que firmaba Skanderberg, persona de la cual hablaremos más adelante. El territorio primero perteneció al Principado de Arbanón, conformado por la etnia albanesa más antigua que se tenga registro, los Progón. Justamente Progón fue su primer líder, quien fundó el Principado en 1190 y luego fue precedido por sus hijos Jin y Demetrio. Luego continuó perteneciendo al Imperio Búlgaro, allá por el siglo IX, y luego fue conquistado por el Imperio Bizantino hasta su Cuarta Cruzada, en la cual se denominó Imperio de Nicea, que duró hasta la reconquista de Constantinopla en 1264. El naciente Imperio Serbio conquistó el lugar, hasta que llegaron unos viejos conocidos, los otomanos, quienes tomaron posesión del lugar en el siglo XIII. El máximo prócer del país es Skanderberg. Su verdadero nombre era George Castrioti o Jorge Castriota, un aristócrata del siglo XV. Desde 1443 hasta su muerte en 1468, lideró el bando albanés contra el poderosísimo Imperio Otomano, que con cada derrota venía cada vez más armado y con más hombres, destacándose entre varias batallas, una de 1450, en la cual un ejército otomano liderado por el sultán Murad II, con 150.000 soldados, fueron a invadir Cluj, una ciudad albanesa. Tan solo 1.500 albaneses bastaron para que este ejército se retirara, debido a los intensos ataques que hicieron estragos en los otomanos, principalmente cada vez que intentaron invadir el castillo de Cluj. El pequeño ejército de Skanderberg conocía además muy bien su territorio y lo explotaron al máximo en cada batalla. Este líder albanés finalmente falleció en 1468 tras un brote de malaria ocurrido en el lugar. Durante 10 años más, los albaneses aguantaron las invasiones, pero finalmente se rindieron en 1500 debido al hambre y a la falta de recursos. Los albaneses pidieron clemencia ante su pésima situación, pero a cambio mataron a la gran mayoría de sus hombres y violaron y esclavizaron a las mujeres y a los niños. Se ve que no entendieron mucho el significado de clemencia. Varios siglos más tarde, ya en el siglo XX, ocurrieron dos guerras que se denominaron Guerras Balcánicas, entre 1912 y 1913, entre el Imperio Otomano, quien tenía gran parte del territorio de Europa del Este, contra la llamada Liga de los Balcanes, formada por Bulgaria, Montenegro, Grecia y Serbia. La primera guerra hizo que se expulsara a los otomanos de este territorio para posteriormente realizar el Tratado de Londres para repartir los nuevos territorios. Pero que les cuento que este tratado no fue respetado y originó una segunda guerra, que en esta ocasión se sumó Rumanía. Esta vez la guerra culminó con el Tratado de Bucarest, y ahora sí se respetó.
A todo esto, Albania aprovechó e hizo su propia independencia en 1914. Por aquel entonces el país era subdesarrollado, como hasta el día de hoy, y contaba con un poco más de 1 millón de habitantes. No contaba con un gobierno sólido que pudiera gobernar este país sumamente pobre, sin ferrocarriles, ni universidades, ni prensa, ni un puerto moderno, ni un ejército moderno. En cambio tenían una población de 85% de personas que eran agricultores de subsistencia, es decir, cosechaban para poder vivir. Además de que tenía una de las tasas de mortalidad más altas de toda Europa. La llegada de algunas organizaciones, como la Cruz Roja, hizo que se construyeran hospitales y escuelas, para medianamente empezar a mejorar la situación. En 1925 asume la presidencia un tal Sogu, quien era muy amigo de los italianos, y empezaron a hacer buenas migas entre ellos, haciendo 2 tratados para que sus intereses nunca se interfieran y siempre sean amigos fieles. En 1928, Albania pasó de ser una república a ser una monarquía, ya que Sogu logró que el parlamento se disolviera y que se aboliera la constitución y se autoproclamó rey de los albaneses bajo el nombre Sogu I. Tras esto, la relación con los italianos comenzó a complicarse, ya que la cuota de ayuda para que sus fronteras estén seguras comenzó a aumentar considerablemente. Y obvio, cuando sos rey, se te empiezan a subir mucho los humos. Por lo que empezó a quebrajarse la situación con los italianos. Ya en plena Segunda Guerra Mundial, los italianos quieren utilizar Albania para pasar hasta Grecia y de esta forma conquistarlos. Pero que les cuento que Albania dio vuelta a la tortilla y empezó a atacar a las tropas italianas y alemanas, junto a la propia Grecia y Yugoslavia, perdiendo ambos. Además, los mismos albaneses luchaban por no ser invadidos y por ver quién tenía la posición albanesa, ganando los partisanos comunistas de Albania con ayuda yugoslava, francesa, británica y estadounidense. Un poquito de esto y un poquito de aquello. Estos comunistas, al saborear el poder, quisieron quedarse, pero los alemanes finalmente tomaron posesión del país en 1943, cosa que Benito Mussolini no pudo concretar, pero el bigotudo no tan simpático de Hitler sí lo logró. Se calcula que unos 30.000 albaneses perdieron la vida en la guerra, aunque se calcula que podrían haber sido bastantes más. Tras la guerra, la tendencia socialista fue muy fuerte, tanto es así que entre 1946 y 1976 el país se llamó República Popular de Albania y entre 1976 y 1992 República Popular Socialista de Albania, que produjo que Albania comenzara a abrirse al mundo y a propulsar los mercados internos. Como dato curioso, Enver Hoxha, un primer ministro del país, solicitó crear centenares de búnkers por una inminente, según él, guerra nuclear entre Grecia y Yugoslavia, que afortunadamente nunca llegó. Estos búnkers pueden visitarse por Tirana y diferentes ciudades como atractivos turísticos. Curiosamente, a pesar de ser un país bastante pobre, está superpoblado de autos Mercedes-Benz. Esto es porque las mafias europeas llevaban hacia Albania todas estas Mercedes robadas y los vendían a un precio mucho más económico. El tendido eléctrico de Tirana en algunas zonas es bastante rudimentario y es habitual encontrarse con cables que rozan el suelo, por lo que si vas a la capital de Albania tenés que estar muy atento si ves estos cables porque te puedes electrocutar y, como ya sabemos, no está bueno electrocutarse. Albania es un estado laico, sin ninguna religión oficial en el país. Más del 82% de los albaneses pertenecen al Islam, tanto en su parte ortodoxa como no ortodoxa, y 16,7% al cristianismo. La base de su economía es la agricultura y la minería, con una pobre industria en prácticamente todos sus sectores, debido a la falta de recursos y presupuestos para poder modernizarse. El único sector que avanzó dentro del país es el turismo, más que nada en las zonas costeras, además de tener precios bastante accesibles. La esperanza de vida al nacer es de 78,5 años, 75,8 para hombres y 81,4 para mujeres. La tasa de natalidad es de 1,51 hijos por madre, siendo una de las más bajas en el mundo, totalmente al contrario de Afganistán,
Que ya que andamos, el podcast de Afganistán lo pueden escuchar acá abajo en la descripción si lo estás viendo por YouTube, o si no en Spotify lo encontrás justo al lado de este podcast. Uno de los motivos del porqué de la lentitud de la demografía de Albania es porque principalmente en la época del comunismo hubo un éxodo masivo de la población, retirándose del territorio aproximadamente unas 900.000 personas, estableciéndose su gran mayoría en Grecia. Hay dos celebridades totalmente distintas que tienen orígenes albaneses. La primera es María Teresa de Calcuta, nacida en Macedonia del Norte, y su padre se cree que nació en Shkodër, un poblado de Albania, y su madre en Dakovica, una ciudad de Kosovo. Mientras que la otra celebridad es Dua Lipa, quienes sus padres son refugiados albaneses kosovos, quienes se mudaron a Londres debido a la guerra de Bosnia de los años 90. Su deporte más popular es el fútbol, haciendo historia en 2016, participando de la Eurocopa de ese año, llevándose 2 derrotas contra Francia y Suiza, y teniendo su única victoria contra Rumanía con un 1-0, pero de cualquier manera siendo eliminados en primera ronda. Además participaron en 8 Juegos Olímpicos, pero sus atletas nunca se llevaron ninguna medalla. La gastronomía de Alemania está fuertemente influenciada por la cocina turca e italiana, además de la antigua Grecia y el Imperio Bizantino. Utilizan varias hierbas mediterráneas como el orégano, pimienta blanca, menta, albahaca, romero, además de aceite de oliva y manteca. La carne de cordero es la más consumida en el país, y su bebida alcohólica más popular es el raki, hecha de base de uvas y algunos frutos de la región como las ciruelas. Eso que estamos escuchando de fondo es la isopolifonía popular albanesa, que es su música folclórica, que consta de un canto y un contracanto, acompañado por un bordón coral. Hay versiones diferentes de estos cantos, dependiendo de la región de Albania donde te sitúes, y dependiendo de cuánta influencia bizantina tiene esta música. Este canto popular acompaña tradicionalmente una amplia variedad de acontecimientos sociales, bodas, funerales, fiestas de la cosecha, celebraciones religiosas y festivales, como el Girokastra, muy famoso en Albania. Este canto está incluido en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad declarado por la UNESCO. Albania sigue siendo el segundo país de Europa más pobre, y ha sido marcada por el dolor de las diferentes conquistas. Pero este pueblo, si logra tener memoria y no cae en errores del pasado, podrá tener un gran futuro por delante. Esto fue Países, hasta la próxima.